Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él creyere no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos y amigos, la palabra de Dios será predicado hasta lo último de la tierra. Entonces será el fin. Te invito a que en estos minutos prestes atención y cuidado, porque Dios te va a bendecir con esta poderosa palabra. Dios te bendiga. Esdras capítulo 7, versículos 1 al 14. ¿Cuántos lo tienen, hermanos? Amén. ¿Y los demás lo tienen? Amén. Gloria a Dios. Leemos así. Pasadas estas cosas, en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías, hijo de Salum, hijo de Sadoc, hijo de Ahitob, hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Meraiot, hijo de Seraías, hijo de Uzi, hijo de Buki, hijo de Abisúa, hijo de Finés, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, primer sacerdote. Este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras, y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo, en el 7º año del rey Artajerjes. Y llegó a Jerusalén en el mes 5º del año 7º del rey, porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al primero del mes 5º llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras, escriba, versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos a Israel. Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba, erudito en la ley de Dios del cielo, paz. Por mí es dada orden que todo aquel en mi reino, del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas, que quiera ir contigo a Jerusalén, vaya, porque de parte del rey y de los 7 consejeros eres enviado a visitar a Judea y a Jerusalén conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano. Elementos de la restauración 3. La semana pasada vimos 3 elementos de la restauración. ¿Quién recuerda uno de estos 3 elementos de la restauración? A ver si somos solamente olvidadizos, oidores. La ley, restauró la ley que estaba también. Del mensaje, lo primero, Profetizar. había que profetizar. ¿Qué pasó? Jesús se levantó. ¿Con quién? Se levantó con Ageo y empezaron a profetizar. Ageo, Zacarías empezaron a profetizar.
¿Qué profetizaron? La palabra de Dios. ¿Dicen amén? No. ¿Qué profetizaron? La edificación. La edificación del templo. Profetizaron cosas buenas que venían para Israel. Profetizaron que Dios se volvía a Israel. Y a raíz de que profetizaron, ¿qué sucedió? Se levantaron. Se levantaron. Algo va a ocurrir en tu vida y en la vida de los tuyos cuando estás profetizando la palabra de Dios. ¿Hay problemas en tu vida? Sí. ¿Hay problemas en la vida del pastor? Sí. ¿Hay problemas en España? Sí. ¿Hay problemas en Panamá y en Cuba? Sí. ¿Hay problemas en Guinea? Sí. ¿Hay problemas en Rumanía? Un montón. Pero no vamos a profetizar lo que está ocurriendo en el problema. No vamos a profetizar lo que dice Bruselas, lo que dice Merkel. No vamos a profetizar lo que dice la oposición del gobierno de Rajoy. ¿Qué vamos a profetizar? Vamos a profetizar la palabra de Dios. Y por profetizar la palabra de Dios, se levantaron. Cuando yo profetizo sobre la enfermedad de mi mujer, alguien se va a levantar. Cuando yo profetizo sobre la escasez de mis hijos, alguien se va a levantar. Cuando yo profetizo sobre mis nietos, alguien se va a levantar. Cuando yo profetizo sobre mi comunidad asturiana, algo va a suceder. ¿Amén o no amén? Amén. Porque es lo que dice la palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios ¿se puede cumplir? Sí. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y no solo se puede cumplir, la palabra de Dios se va a cumplir. Amén. Lo queramos o no lo queramos. Pero ¿qué palabra de Dios yo quiero que se cumpla? Yo quiero que se cumpla las promesas que Él me ha dado a mí y me ha dado para mi familia y me ha dado para mi comunidad y ha dado para mi país, ha dado para mis sobrinos, para mis vecinos, para mis amigos y aún para mis enemigos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La palabra de Dios tiene que profetizarse. ¿Vivirán estos huesos secos? Sí. Sí. Pues hijo de hombre, profetiza. Los huesos están ahí, están acostados, inertes, sin vida. ¿Qué hay que profetizar? Vida, tendones, corazón, piel, carne, ojo, cobren vida. ¿Qué le dijo el Señor sobre el muñeco que Dios había creado del polvo de la tierra? ¿Era un muñeco? ¿No tenía Vidas. vida? ¿No tenía espíritu? ¿Y qué Dios dijo? Sopla. Sopló el aliento de vida. ¿Qué hace la palabra que profetizamos? Es un soplo que entra al corazón de la gente. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Iglesia de Dios, hay que profetizar. Mira que le estoy probando para ver si recuerdan el mensaje. El segundo punto del mensaje. ¿Qué ocurrió? Aparte de que, uno, profetizaron, se levantaron porque había una actitud diferente. ¿Qué ocurrió en sí con esa
profetización. Empezaron a reconstruir. Empezaron la reconstrucción. Empezaron. ¿Cuándo empezaron a reconstruir? Cuando Ageo y Zacarías profetizaron. ¿Cuán poderoso es la profecía? La profecía tiene vida. Iglesia de Dios. Y la reedificación empezó en medio de un ambiente no de abundancia. Recién llegados de una tierra extranjera no pueden haber tenido riquezas, mucho, abundancia y cuentas, pero se empezó a reconstruir en medio de lo que decía Dios en su palabra. ¿Quién recuerda el tercer punto? Que siempre va a haber oposición. Amén. Que cuando tú profetizas, se va a levantar alguien va a caminar conforme a lo que Dios dice, pero también en medio de tu profecía se va a levantar opositores. Los opositores aquí no eran Sanbalat, como en Nehemías, cuando Nehemías empezó a reconstruir ¿qué cosa? El muro. Se están dando dos cosas a la vez, ¿eh? Los muros, que vamos a ver después, que son reconstruidos por Nehemías, y el templo, que es reconstruido por muchos de ellos. Entre estos también está Esdras, que vamos a ver hoy. Entonces, estos enemigos, Setar, hermanos, y Tatnai, van a ver siempre en medio de tu profecía. ¿Qué Dios quiere? Que nos amedrentemos, que nos acobardemos, porque Tatnai y el otro dicen que no se puede. ¿Quién los autorizó a ustedes empezar la construcción y empezaron a hacer una carta? Como les decía, las cartas son muy antiguas. Siempre se usaron, no es nada nuevo. Y cuando la carta llega donde el rey, en lugar de que el rey haga caso a Tatnai o a Etnai, no sé cómo se llama, o a este otro Setar, dice que el rey promulgó edicto para que todos los gobernadores del otro lado dieran permiso para que este templo se reconstruyera. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Amén. Iglesia de Dios, no le tengas miedo a Tatnai, no le tengas miedo a Setar Bosnai. Simplemente son opositores, pero la oposición se necesita para que tú te automotives. Si tú lo vas a tener todo en bandeja de plata, no hay por qué esforzarte. La oposición te hace que tú dobles tus rodillas. La oposición hace que tú vayas una milla extra, y eso se llama fe. Bueno, no quiero concentrarme más en el mensaje de la semana pasada. Sabe que al pastor le gusta hacer repaso para ver si solamente entendieron el mensaje por el momento. Pero bueno es repasar y recordar. Ahora en el capítulo 7, en el capítulo anterior vimos la reconstrucción. Pero en el capítulo de hoy, el capítulo 7, habla de algo que está por acá abajo que ustedes no pueden ver. Ustedes tienen esto, ustedes no pueden ver nada de lo que está aquí. Ustedes no pueden ver nada de lo que está aquí. Aquí hay esto,
Aquí hay una Biblia. Usted ve lo bonito que está aquí. Pero antes de construirte esta cruz tan bonita, algo sucedió acá. Alguien vio la visión, alguien Dios se inspiró y nosotros tenemos la cruz. Entonces, hablemos un poquito del origen de esto. Hablemos un poquito del origen de esto. Hablemos un poquito del origen del templo. El templo está hecho. Pero ¿cómo se dio eso? Eso pasó en el capítulo 7. Ahora sí, puede empezar a grabar. Elementos de la restauración del templo, tercera parte. Lo primero que se dio antes de que ellos llegaran allá es que había un hombre en el exilio llamado Esdras. Y este Esdras hizo una carta. Y esta carta le pedía al rey Artajerjes permiso para ir a mi tierra, a Judea, para la reconstrucción. Entonces, el primer elemento que se da para la reconstrucción del templo, ojo, oído, el primer elemento en el mensaje de hoy que se necesita para reconstruir el templo de Dios, se necesitan hombres sacerdotes. El templo no se reconstruye con cualquier hombre. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Amén. El templo no se reconstruye con solo la capacidad, el talento, la habilidad de ese hombre. El templo se va a reconstruir con hombres valerosos que son sacerdotes. Primero, ¿quién era Esdras? Hijo de un levita. Era un sacerdote. Y no era cualquier sacerdote. ¿Cómo sabemos que era sacerdote? Porque sus padres eran los sacerdotes. Sus padres eran sacerdotes. Y ahí habla de 16 generaciones. Hijo de fulano, hijo de fulano, hijo de Merencejo, hijo hasta llegar al último hijo de Aarón. Primer sacerdote. ¿Quién es el sacerdote que reconstruye el templo? Esdras. Esdras lo inicia. ¿Quién es el sacerdote que reconstruye nuestro templo? El sumo sacerdote se llama Dios. Jesucristo. ¿Y dónde usted queda? Usted es también el sacerdote que Dios va a necesitar para reconstruir el templo. Entonces, cuando hablamos de Esdras, no solamente hablamos de un prototipo de Jesús, sino hablamos de un prototipo de Miguel, un prototipo de Mónica, un prototipo de Juan Miguel, un prototipo de Domingo, un prototipo de Gregorio, y así nos vamos. Esdras, sacerdote. Pero mira la clase de sacerdote. Porque hay sacerdotes y hay sacerdotes. Mire la clase de sacerdote que era Esdras. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice que Esdras, en el versículo 6, era escriba dirigente en la ley de Moisés. ¿Qué era un escriba? Uno que escribía. ¿Y qué clase de escriba? Diligente. ¿Diligente en qué? ¿En estar en el ordenador? ¿Diligente en visitar En la ley de Moisés. a Madrid en la noche en el paseo de los Reyes Magos? ¿Diligente en qué? Diligente en la ley de Moisés. Es decir, en el Pentateuco,
Es decir, que Esdras era un hombre que estudiaba Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Son los 5 libros de la ley. No era un cualquier sacerdote. Me dice el Señor que nosotros, para reconstruir el templo del año de restauración, que me dice el Señor que tenemos que ser sacerdotes que estudiamos diligentemente la palabra de Dios. No se conforme solo con su culto dominical. No se conforme solo con su culto de los jueves. No se conforme solo con el estudio bíblico los lunes. Dios está buscando que el templo se restaure con sacerdotes individuales que amen y adoran a Dios, pero con su palabra. Amén. Que amen su palabra, que atesoren la palabra de Dios, que la lean, que la memoricen. Dice que los hermanos de la Odisea escudriñaban las escrituras para ver si todo lo que decía Pablo y los apóstoles eran así. Iglesia, hay que escudriñar las escrituras. Esta misión no es solamente para un pastor de una iglesia. Esta misión es para todos los sacerdotes del Señor. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, llamado de las tinieblas a la luz admirable, para que anunciéis las buenas nuevas, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Sabe cómo era Esdras? Sigo en el versículo 6. ¿Cómo era? Dice que la mano de Jehová Dios estaba sobre Esdras. Es decir, que no solamente era un amante a la palabra, sino que tenía el respaldo del Dios vivo. Iglesia, este año Dios está buscando sacerdotes, no solo que amen y lean la Biblia, sino que vean que Dios lo respalda en todo. Yo me debo caracterizar porque Dios me respalda en todo, porque hago mi voluntad. ¿Cuántos dicen amén? No. Dios no te va a respaldar ni en la J ni en la tilde si tú haces tu propia voluntad. Por eso hay que escudriñar la palabra para ver qué Dios quiere para mi vida. ¿Qué Dios quiere para mi vida este año? ¿Cuántos han sacado sus metas del 2013? ¿Cuántos le han dicho al Señor: Padre, me voy a esforzar en buscarte, en escudriñarte? Como dice Mateo 5:39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parecéis que en ellas tenéis vida eterna. Pero no solamente ella tiene vida eterna, sino que ellas dan testimonio de mí. ¿Cómo hace? ¿Qué dice? ¿Qué hizo Jesús? El testimonio de Jesús. Iglesia, la mano de Dios estaba sobre Esdras. ¿Nosotros podemos decir eso? Que la mano de Dios está sobre mí, como marido, como padre, como hijo de Dios, como ciudadano asturiano, como ciudadano español. La mano de Dios estaba sobre Esdras. ¿Significa esto? Que no era cualquier sacerdote. Tercera característica de Esdras. ¿Quién empezó la reconstrucción del templo? Esdras. ¿Dónde? Allá en Babilonia.
La tercera característica de este sacerdote, dice el versículo 10, que preparaba su corazón para inquirir la ley, que no agarraba la Biblia así solamente como un paquín, como un libro de García Márquez, como un libro acá de cuentos o de hada, sino que su corazón lo preparaba. ¿Para qué? Para buscar la ley de Dios. Mira la magnitud de este sacerdote. Preparaba su corazón. ¿Qué significa esto? Que antes de que Esdras buscara la ley y la leyera, ¿qué hacía? Oraba. ¿Qué hacía? Antes de buscar la Biblia, buscaba un diccionario bíblico, buscaba un libro de estudio de la ley. ¿Qué buscaba? La concordancia. Preparaba su corazón para inquirir la ley de Dios. ¿Qué Dios tan exquisito tenemos nosotros, que necesitamos preparar nuestro corazón para buscar? Inquirir significa indagar, buscar. Este año el pastor está hablando de la restauración. El pastor está hablando un mensaje. Usted en casa siga escudriñando el tema. ¿Por qué? No solamente le confirma que el pastor está predicando la doctrina correcta, sino le ayuda a usted a su edificación. Le ayuda a usted a su crecimiento espiritual. Y este hombre, dice el versículo 10, que preparaba su corazón. Iglesia, el corazón es necesario usarlo incluso para leer la palabra de Dios. Proverbio que dice: hijo mío, dame tu corazón. ¿Por qué pide el corazón? Porque el corazón es sinónimo a la persona. El corazón es sinónimo a usted. Donde está tu corazón, ahí está lo que tú tienes allí. Donde está tu mente, ahí está tu corazón. Todo emana de allí. Dice, de ahí emana: guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás. Mira lo que dice Proverbio: hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. ¿Por qué? Porque el necio camina conforme a sus pensamientos, pero el sabio camina según la palabra. Por eso que hay que inquirir, hay que indagar, Miguel, hay que buscar, leer, releer. Hermanos, a veces me paso en el mensaje 3, 4 horas y me deleito. A veces amanezco 2, 4 de la madrugada, pero es un deleite cuando empiezo a descubrir algo y empiezo a escudriñarlo y busco otro comentario y busco otro versículo que me refuerce. Y cuando uno se levanta de ahí, hermano, uno sale henchido de vigor. ¿Por qué? Porque así es la palabra. Es como un tónico, es como una inyección, es como una medicina, es como un antídoto contra todo lo que no te sirve para vivir. Por eso la Biblia es rica, 66 libros, para que nosotros escojamos cualquiera y estudiemos y leamos. ¿Cuánto tiempo pasamos delante de la Biblia? ¿Cuánto tiempo pasamos en la cocina? ¿Cuánto tiempo paso delante del televisor? ¿O cuánto tiempo paso delante del ordenador? ¿O cuánto tiempo paso manejando en el coche? ¿O cuánto tiempo paso en la universidad o en el cole? ¿O cuánto tiempo paso cuidando a mi nieta o mi nieto? ¿O cuánto tiempo paso en el bar tomando un café con mi amigo? Y ahora pregúntese,
¿Cuánto tiempo usted pasa con la palabra de Dios? Entonces, Proverbios nos enseña hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarda mis mandamientos. Porque largura de días y años de vida y paz te aumentará. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El sacerdote no puede andar por sus pensamientos. Si el sacerdote anda por sus pensamientos, no podrá restaurarse ni sí mismo, ni mucho menos ayudar a la iglesia a la restauración. El sacerdote no puede guiarse por lo que está viendo sus ojos naturales, porque nosotros somos hombres de fe. Somos hombres de fe. La fe es Dios. Dios es fe. Lo natural es la humanidad, el hombre. Entonces el sacerdote también preparaba su corazón para inquirir la ley. Cuarta característica del sacerdote que debe restaurar el templo: prepara su corazón no solo para buscar la ley, sino para cumplirla. Estoy en el versículo 10. Todo es bíblico. Miren lo que dice el versículo 10. Que preparaba su corazón para inquirir la ley, pero también en cumplirla. Iglesia, tu corazón necesita ser preparado. ¿Qué hace el agricultor? Prepara la tierra. ¿Cómo la prepara? Unas enormes máquinas va agarrando la tierra. Unas enormes máquinas van levantando la tierra. ¿Sabe por qué la tierra necesita ser preparada? ¿Por qué? Porque el nivel de la tierra está aquí. Usted ve el nivel de este cesto. El nivel del suelo, de la tierra, tiene que subir no sé cuántos centímetros de altura. ¿Para qué? Para que el oxígeno penetre. Para que el sol penetre. Para que el agua entre y fertilice el suelo. ¿Sabe por qué nuestro corazón necesita ser preparado? Para que Dios traiga la cosecha de restauración grande que va a haber en Mieres, en Asturias. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Si nuestro corazón no está preparado, las bendiciones nos van a hacer perder nuestra salvación. O sencillamente, si nuestro corazón no está preparado, no vamos a entrar en la bendición de Dios. Por eso que Esdras dice en el versículo 10, preparaba su corazón para cumplir la ley. La ley no es solamente para saberla. La ley. ¿Y cómo lo voy a cumplir si no la sé? ¿Cómo la voy a cumplir si no la leo? ¿Cómo la voy a cumplir si no la medito? ¿Cómo la voy a cumplir si no vengo a la iglesia? Entonces hay maneras de leer la Biblia. Venir a la iglesia hasta leer el mensaje. Estar en tu casa, leerla. Estar en tu baño, meditar en ella. Estar en tu habitación, convidar con ella, vivir con ella, amanecer con ella. Iglesia del Señor, Esdras no era cualquier sacerdote. Y me llama la atención que es un sacerdote que Dios escogió para empezar la restauración. Quinta característica: no solamente preparó su corazón para cumplirla, dice, preparó su corazón ¿para qué? Estoy en el versículo 10. A ver, Mónica. Para enseñar
enseñar. Preparó su corazón para Enseñar. enseñarla. El corazón es importante. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Iglesia, Esdras tenía que enseñar a Israel los estatutos y los decretos, y no lo hacía a la ligera. Tenía que prepararse. Yo estoy aquí delante de ustedes, no improvisando un mensaje. Yo esto lo vengo leyendo poquito todos los días, separándome cada día, y cuando llego sábado, ya voy a tener el mensaje listo. ¿Sabe? El corazón, si no se prepara, el corazón no tiene salud, no tiene bendición, no tiene restauración. El corazón necesita prepararse. Y díganme ustedes, ¿qué cosa es mejor que la palabra prepara el corazón? ¿Cuánto dicen amén? Amén. Es el mejor producto químico que hay que usar para la tierra. Así es la palabra, el mejor producto químico para fertilizar el corazón, para que el corazón recobra su capacidad productiva. El corazón. Y sexta característica de el sacerdote Esdras, dice el versículo 25: y tu sabiduría que tienes de tu Dios. Eso se lo dijo Artajerjes una vez que Artajerjes leyó la carta que escribió Esdras. Esdras está delante del rey Artajerjes, y Artajerjes está leyendo la nota, la carta, pidiendo permiso para ir a reconstruir el templo. Y Esdras ahora escucha los comentarios del rey de él. Mira la referencia que tenía Esdras del rey, no de cualquier persona, del rey. Dice: y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo. Sexta característica de Esdras. ¿Qué tipo de sacerdote era? Sabio. ¿Qué tipo de sacerdote era Esdras? ¿Dónde estabas? Era un sacerdote sabio. Pero, ¿qué sabiduría describió Artajerjes de Esdras? ¿Qué sabiduría? De Dios. La sabiduría de tu Dios. Iglesia, ¿cómo nos ven los otros reyes a nosotros? ¿Cuántos saben que somos reyes? Amén. Amén. ¿Cómo te ve Jorge? ¿Cómo te ve Mónica? ¿Cómo te ve Chabela? ¿Cómo te ve Teresa? ¿Cómo te ve Juan Miguel? ¿Cómo te ve Miguel Ángel? ¿Cómo te ve Gregorio? ¿Cómo te ve Domingo? ¿Cómo te ve la pastora Noris? Somos reyes. Tenemos que vernos, cada uno, como sabios. Como sabios de Dios. El que ama la instrucción, ¿qué dice la palabra? Ama la sabiduría. El que ama la instrucción, ama la sabiduría. ¿Qué significa? Yo, para tener instrucción, ¿qué tengo que hacer? Buscar el manual. ¿Cómo se llama el manual de instrucción? La Santa Biblia. Cuando yo busco ese manual, ¿qué me hago? Sabio. El que ama la instrucción, ama la sabiduría. Eso es lo que dice la palabra del Señor.
ese versículo, como me gusta. Dios nos quiere hacer sabios. Mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Ese versículo está en Proverbios capítulo 12. El que ama la instrucción ama la sabiduría. Mas el que aborrece la reprensión es ignorante. ¿Qué pasa cuando eres corregido con y por la palabra? ¿Cómo te pones? ¿Te enojas? Entonces, dice allí que eres ignorante. ¿Por qué? Porque la palabra, ¿qué me va a hacer a mí? Me va a hacer un sabio. Por eso tenemos que corregir a nuestros hijos, no con nuestra vieja manera de ser, sino con la palabra. Corregir a mi mujer con la palabra. Corregir a mi marido con la. Corregir a mi amigo con la. Corregir a la iglesia con la palabra. Los diáconos amonesten a la iglesia con la palabra. Tenemos que usar la palabra. Iglesia, para que ustedes vean, si todos vamos a participar de la restauración del 2013, año de restauración, tenemos que ser sacerdotes, doctos en el libro chino. ¿Cuántos dicen amén? No, en la palabra. Tenemos que ser doctos en la palabra. Chavales, escudriñen la palabra, léanla, memorícenla, porque por esa palabra Dios te hace sabio, que tanto se necesita en medio de este mundo tan perverso y maligno. Iglesia, ¿quién empieza la restauración del templo? ¿Quién me dice? Esdras. Un sacerdote llamado Esdras. Y no era cualquier sacerdote. ¿Saben? Los sacerdotes tenían una misión. Tenían que involucrarse en lavados ceremoniales para participar en el servicio del templo. También tenían que regar sangre sobre sus cuerpos antes de entrar en la presencia de Dios. Rituales que conllevan la pureza. Dice la Biblia en Hebreos: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Vamos a ver si avanzamos un poquito más. Segundo punto del mensaje. El primer punto, el primer principio, elemento para la restauración es profetizar. No, hoy. Ah, hoy. El primer punto para la restauración es los hombres sacerdotes. Que para empezar la restauración empezaremos con sacerdotes, no con cualquier hombre. Sacerdotes. ¿Y quiénes son sacerdotes? Amén. ¿Quiénes son sacerdotes? Nosotros. Amén. Se dice, nosotros somos sacerdotes. Cristo, el sumo sacerdote, que dio su vida por nosotros. Él da el inicio de la restauración por nosotros. Pero el segundo punto está en el versículo 7 del capítulo 7. Leamos el versículo 7. Bueno, voy a leer el cachito del 6 al final para entender el 7. Dice: y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová, su Dios, estaba sobre Esdras. El 7. Y con él subieron. ¿Dónde estaban? En Babilonia. En Babilonia. ¿Subieron a dónde? A Jerusalén. A Jerusalén. Algunos de los hijos de Israel, y de los sacerdotes, y de los levitas, y de los cantores,
y porteros y sirvientes del templo en el 7º año del rey Artajerjes. El segundo punto es: la restauración del templo no solo será por un sacerdote para ser llanero sanitario, para ser el héroe, para ser el gran sacerdote, porque el único gran sacerdote es Jesús. La restauración del templo se hacía también ¿con quién? ¿Quién es más? ¿Quién es más? Vamos en el orden. ¿Quién es más? Cantores. Vamos en el orden. Estoy en el versículo 7. ¿Quién es más? Levitas, Antes. sacerdotes, Antes. Y algunos de los israelitas. Algunos de los de Israel. Me puse a meditar esto. El templo empezó a restaurarse con Esdras, pero con algunos de Israel. ¿Quién era en Israel? El pueblo De Dios. de Dios. Pero ¿por qué no dijo con el pueblo de Israel? Porque no todos estaban preparados. No son todos los que estaban dispuestos. pienso. No todos estaban dispuestos y no todos estaban preparados. ¿Por qué Esdras estaba preparado? Porque él buscó antes. Porque inquiría la ley de Dios. Mira, empieza diciendo, empezó con algunos los de Israel. ¿Por qué algunos y por qué no todos? Porque tú no puedes restaurar el templo de Dios, tu propia vida y la vida de los hermanos y la vida de los asturianos que van a convertirse y todo aquel extranjero y todo que Dios va a traer, si tú no estás preparado. No me pregunte, usted saque su conjetura. Ahí dice, en el versículo 7, dice, algunos de los hijos de Israel. ¿Qué dice la palabra? Muchos son Llamados. los llamados. Pero pocos los Y escogidos. pocos son los escogidos. Como le digo yo a Miguelito, a mi hijo, no tomes en poco esa guitarra que tú estás tocando. Porque el día que tú lo tomes en poco, Dios va a traer otro que lo hará mucho mejor que tú, porque no somos indispensables en la obra de Dios. ¿Sabe? Muchos son llamados, pocos son escogidos. Los escogidos son gente esforzada, como Esdras, que preparaba su corazón en inquirir, en buscar, en cumplir y en enseñar la ley. ¿Cuánto nos preparamos para enseñar a nuestros hijos? Yo el 1 de enero, era las 11:58. Mi amor, mi esposa estaba llamándonos a todos y nos sentamos. Y el año nuevo nos iba a agarrar orando y meditando en la palabra de Dios. ¿Sabe? Podemos empezar el año con el noticiero. ¿Qué dice Merkel? ¿Qué dice Bruselas? Difícil el 13. A mitad del 14 se mejorará. Pero yo no puedo concentrarme en eso. Yo tengo que concentrarme en lo que dice el Señor. Algunos de los hijos de Israel fueron con Esdras. Los otros se quedaron. Segundo grupo que ayudó a Esdras a buscar el permiso para reconstruir. El segundo grupo, ¿quién es? Los sacerdotes, los levitas. Dice allí en el orden los sacerdotes. Ahí habla ahora de plural. En antes hablaban de un sacerdote que era Esdras. Ahora habla de el trabajo que En equipo. del trabajo que mancomunado, en equipo, hombro con hombro. Ahí habla de, ¿cómo le dicen los españoles? Usted dijo una frase. Arrimar el hombro. Arrimar el hombro. Dice los sacerdotes.
para no darle la exclusividad a Esdras. Ya hablamos de los sacerdotes, sus funciones. Los sacerdotes son la posesión de Dios. ¿Cuántas tribus eran? ¿Cuántas tribus eran? 12 tribus. Y una tribu Dios separó para que fuera la tribu de Dios, que era su exclusividad. ¿Cómo se llamó esa tribu? Judá. La tribu de Judá. La tribu de Judá. En esta tribu de Judá era posesión de Dios. Por eso nosotros somos sacerdotes y somos posesión de Dios. Por eso que todo lo que tenemos es de Dios. No solamente los sacerdotes eran posesión de Dios, sino eran santos a Dios y ofrecían sacrificios a Dios y representaban al pueblo delante de Dios. ¿Qué hacemos nosotros? Ofrecemos sacrificio a Dios. ¿Qué sacrificio nosotros ofrecemos a Dios? Que ponemos al pueblo, a la nación, al mundo, a Siria, toda España y todo el mundo a Dios. ¿Qué sacrificio hacemos nosotros a Dios? Nuestra vida. Oración y Nuestras oraciones. Nuestras oraciones. ¿Qué hace el sacerdote? El sacerdote ora. Era el que llevaba sobre sus hombros y llevaba en ese lugar santísimo las oraciones de la gente, del pueblo. Llevaba una campanita y con un cordón, porque si el sacerdote estaba en pecado, ¿qué pasaba allá adentro? ¡Pácata! Caía muerto. ¿Y cómo se enteraba la gente? Porque nadie podía entrar. Escuchaban la campanita y sacaban ese muerto. Por eso que los sacerdotes tenemos que andar en santidad delante de Dios, ofrecer sacrificios. Cosa que yo admiro a los hermanos que apartan un poquitín de su tiempo y vienen a la intercesión. Los admiro, porque no lo hacen por el pastor, están demostrando que lo hacen por convicción, porque saben también su responsabilidad de interceder por la nación. ¿Dónde está Asturias? ¿Dónde está Mieres? Debe estar aquí. Cuando yo voy a la oración, le entrego toda esa carga a Dios. ¿Usted se imagina si no hay oración por Asturias? No hay oración por Mieres, por Ollanco, por Figaredo, por lo que sea. El pecado se va a multiplicar. Aparte de los sacerdotes, ¿qué otro grupo acompañó a Esdras? los levitas. Los levitas. La tribu de Judá, la tribu de Leví, son descendientes de Leví. Los descendientes de Leví eran tres grupos. Los descendientes de Leví eran tres grupos. Uno, el primer hijo de Leví era Gersón, el otro era Coat y el otro era Merari. Estos tres hijos de Leví son los conocidos como la tribu de Leví, que posteriormente se llamó Judá. ¿Qué quiero decir con esto? Que a través de Moisés y Aarón, que eran sacerdotes, ¿verdad?, vienen ellos de la descendencia de Gersón. Digo todo esto para decir, hermanos, que nosotros tenemos una descendencia por el cual servir a Dios. ¿De dónde viene nuestra raíz de origen al servir a Dios? Del sumo sacerdote que se llama Jesús. Jesús. Los levitas eran los que cargaban, los levitas eran los que cargaban el Arca. arca.
Antes del arca cargaban las toldas, estas que acampaban. Los utensilios eran los que cargaban. Para los tiempos del arca y del templo eran los que servían. Los descendientes de Leví se dividieron en dos clases principales: los sacerdotes y los levitas. Vamos a avanzar porque el tiempo me come. El cuarto grupo, Los cantores, los cantores. El quinto grupo, Porteros. los músicos. los porteros y sirvientes del templo. Dice, en tiempo de David se realizó una gran reorganización del personal eclesiástico y los levitas fueron divididos en 4 grupos: los ayudantes de los sacerdotes en sus tareas en el santuario, los cantores y músicos, los porteros, los jueces y escribas. Es decir, toda esta gente que acabamos de leer vienen de Leví y de Judá. O sea, todos los que sirven. Ahora, mi conclusión es la siguiente: ¿quiénes son los que empezaron la reconstrucción del templo originalmente? ¿Quiénes? Esdras y todos los servidores de Dios. Los cantores eran servidores, los levitas eran servidores, los porteros eran servidores, cuidaban el templo, estaban allí velando y cuidando. Eso me dice a mí, ¿quiénes van a reconstruir el templo de Dios? Los sacerdotes. ¿En qué sirve usted? ¿Usted está sirviendo? ¿Usted está qué? Reconstruyendo o restaurando. Para ser restaurados, la clave es: hay que servir. En mi tierra hay un dicho: el que no sirve, no sirve. Y el que sirve, sirve. Miren esta clave: el que sirve, sirve. Porque sirve, pues está sirviendo, sirve. Y el que no sirve, no sirve. ¿Por qué lo complicamos? Iglesia. Y el tercer y último punto. Vimos primero el sacerdote como pieza clave para empezar la restauración. 2, hemos visto un grupo de personas que se unieron a Esdras para restaurar el templo. Y el tercer punto tengo yo aquí: ¿cómo y con qué recursos Esdras empieza la reconstrucción del templo? ¿Cómo? Si eran pobres en Babilonia. ¿Con qué recursos Esdras empieza la restauración? Vamos a leer el versículo 15 y el versículo 16. El 15 y el 16 dice: y a llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros, ¿qué pasó allí? ¿Alguien que lo lea en voz alta? ¿Y sus consejeros? Voluntariamente ofrecen a Buda. ¿Cuánto dicen amén? Al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén. Seguimos leyendo. Y toda la plata y el oro que hayes en toda la provincia de Babilonia. ¿Cómo se llama la provincia de Babilonia? No. No es Siria. No. La provincia de Babilonia es... Asturias. ¿Cómo? ¿Cómo se llama el pueblo de Dios? Israel. El pueblo se llama Israel, pero ¿dónde vivía Israel? ¿Dónde vivía el pueblo de Dios llamado Israel? Jerusalén es la capital. ¿Cómo se llama la provincia? Judá. Judá. Judá le pertenece a quién?
A Babilonia. A Babilonia, porque están cautivos. En una provincia de Babilonia. Dice, con las ofrendas voluntarias del pueblo y de los sacerdotes que voluntariamente ofrecían para la casa de Esdras. ¿Cuánto dicen amén? No. Para la casa de su Dios, la cual está en Jerusalén. Iglesia, la pregunta es, ¿cómo y con qué recursos Esdras empieza la reconstrucción? Uno, la reconstrucción del templo empieza con la ofrenda voluntaria del rey Artajerjes. Hermanos, si un rey impío puede ofrendar para la obra de Dios, ¿cuánto más los cristianos? Amén. Eso me habla a mí de que Dios va a tocar el impío, el gobierno. Yo no sé si al cabo de 2 o 3 años este templo se queda chiquito y tenemos que irnos al cine Esperanza. Yo no sé qué va a pasar allí, cómo haremos, pero ya desde ya estamos orando para que el gobierno, el ayuntamiento, o nos ceda, o nos los regale, o nos lo dé a mitad de precio, o pero que ocurra un milagro. ¿Cuántos creen que es posible? Amén. Amén. Dios tocó a Artajerjes. ¿Y Artajerjes qué hizo? Voluntariamente dio ofrendas. ¿Quiénes más dieron ofrenda? En el orden. ¿Quiénes más? Los consejeros del rey. Estamos hablando todavía hombres que impíos. Estoy en el versículo 15. Ofrendas voluntarias de los consejeros del rey. El versículo 15 así lo aclara. Pero ¿saben una cosa? El versículo 15 habla de la ofrenda voluntaria del rey. Pero hacemos una pausa y leamos el versículo 20 y usted va a ver otra cosa que hizo el rey. El versículo 20 dice, y todo lo que se requiere para la casa de tu Dios, que te sea necesario dar, lo darás de la casa de los tesoros del rey. ¿Quién está hablando ahí? El rey Artajerjes. Está diciendo, tú vas para allá, todo lo que tú requieres construir se va a dar de la casa del tesoro mío como rey Artajerjes. Mira, cuando tú trabajas con un hombre malo, ¿cómo son esos hombres alrededor? Malos. Tú trabajas con un hombre optimista, ¿cómo son esos hombres a tu alrededor? Optimistas. ¿Qué hicieron los consejeros del rey? Imitaron la conducta del rey. Voluntariamente dieron ofrendas, Miguel. Ofrendas voluntarias. El tercer grupo que dieron, ¿quiénes son? Dice el versículo 16, con lo que hallara en toda la provincia de Babilonia, o sea, Judá. Cuando tú vas allá, ya yo te di permiso con la carta, aquí está la carta. Cuando tú vas con tu gente, los sacerdotes, levitas, cantores y toda esta gente, y todo lo que tú hallaras allá, porque esto que está allá es mío, porque es una provincia de Babilonia. Yo soy el rey Artajerjes. Es lo que le quiere decir Artajerjes. Yo soy el rey de Babilonia, ustedes, la provincia de Judá, me pertenecen. Pero no solamente vas con mis aportes y con los aportes de mis consejeros, sino con todo lo que tú hallaras allá en la provincia. Tercer grupo. Cuarto grupo. ¿Con qué más ofrendas se iba a construir el templo? Versículo 16. Ahora, con las ofrendas voluntarias ¿de quién? Del pueblo de Dios. Hermanos, ¿quién va a restaurar y bendecir la iglesia? ¿El ayuntamiento? ¿El Principado de Asturias? A través de toda la Biblia, tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento, los que construían la obra de Dios no eran los impíos.
Dios sí lo tocaban, ellos daban, pero los responsables eran el pueblo de Dios. Y me gusta que aparece aquí el cuarto grupo. Dice la ofrenda voluntaria del pueblo. Estoy en el versículo 16. ¿Qué otro grupo? Los sacerdotes. La ofrenda voluntaria de los sacerdotes. Eso es lo que dice el versículo 16. Y terminamos el sexto grupo. ¿Quién me lee el versículo 21? ¿Qué otro grupo aparece allí? Todos los tesoreros. ¿Los tesoreros de quién? Del pueblo de Dios. Los tesoreros, dice el versículo 21. Estos 6 grupos de personas aportaron. ¿Qué aportaron? Manzanas. Algunos dieron trigo, dieron vino. Algunos dieron vino, trigo. Pero lo demás, ¿qué dieron? Oro, plata y dinero, con ofrenda voluntaria, de dracma que se usaba en este entonces, o no sé cuál es la moneda para el Antiguo Testamento, pero de eso que dieron se construyó el templo. Iglesia de Dios, ¿cómo vamos a construir el templo de Dios si somos poquitos? ¿Sabe cómo se hace? Con los poquitos. Dale ustedes de comer. Maestro, y solo son 5 panes y 2 peces. Y mira la multitud con hambre. ¿Qué el Señor dijo? Dale vosotros de comer. ¿Sabe cómo se va a construir, restaurar el templo? Por nosotros. Porque en nosotros está la bendición. Hay que sacarla por la obediencia a la palabra. La bendición está allá afuera. El templo de Dios. El templo de Salomón tenía que oro forrado por todas partes. ¿Dónde está el oro y la plata que dieron los reyes y los consejeros? ¿Dónde está el oro y la plata? Está dentro del templo. Está dentro de nosotros. Pero nosotros tenemos que liberarlo por el ejercicio de la fe. ¿Amén o no amén? Amén. Así que, iglesia, ¿quiénes dieron oro? El rey. Los consejeros, había también en la provincia de Babilonia. Y él, por favor, pasa adelante y concluyo con un versículo que me hizo pensar mucho. El versículo 27 y 28 del capítulo 7. Dice: bendito Jehová Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey. ¿Quién está hablando ahí? Esdras. Bendito el Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey. ¿Qué significa? Que Dios puede poner en el corazón del ayuntamiento, de un millonario, de un comerciante, de un empresario, que te da a ti un empleo, que bendiga la obra. Él no era judío. Y mira lo que dice el versículo 28. E inclinó. ¿Qué es inclinar? Mira el versículo 28. E inclinó hacia mí. ¿Qué cosa? Su misericordia delante de ¿qué? Del rey y de sus consejeros. Mira lo que dice aquí el versículo: y de todos los príncipes poderosos del rey. Y me vino a la mente el proverbio 21:1 que dice: Dios inclinó el corazón del rey, como el Proverbios 21:1. Ahí termino. Proverbio 21:1 dice: como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. ¿Sabe qué me dice el Señor aquí? Que Dios toca a esa persona y que esa persona incline su corazón a mí. Dios toca a esa persona y esa persona, Dios la toca para que esa persona incline su corazón a mí.
Dios toca a esa persona y Dios hace que la persona esa, aún impía, e inclina su corazón a mí. Y eso es lo que pasó en la reconstrucción del templo. Un rey impío ayudar a reconstruir. Iglesia de Dios, si Dios inclinó el corazón del rey impío, también puede inclinar el corazón del pueblo de Dios con sus humildes ofrendas y su humilde sacrificio. Dios lo puede multiplicar como los panes y los peces. Abasteció a más de 5,000 personas, pero no solamente 5,000 personas, porque ahí no estaban contados los niños ni las mujeres, que son más que los hombres. ¿Y qué pasó con los cestos de canasta? Se recogieron. Sobraron canastas. Es decir, que Dios puede multiplicar lo poquito que tú tienes. Amén. Hermano, esto es fe. Esto no se llama ciencia ni metafísica ni locura humana, porque también es locura para los que se salvan. Bendito sea el Señor. ¿Por qué no se levanta y usted adora al Señor? Gracias, Señor. ¿Por qué no le dice al Señor en este año, Padre, tú no solamente vas a restaurar mi vida, sino la vida de la iglesia? ¿Por qué no empiezas a adorar al Señor con tus labios, con tu corazón, con tus pensamientos? ¿Por qué no empiezas a decirle al Señor: inclina mi corazón, Señor, como tú inclinaste el corazón del rey Artajerjes? Tocaste a Zorobabel, el gobernador de Judá, para empezar la reconstrucción. Espíritu Santo, gracias. Gracias. Mostrarme y adorar cuando pienso cómo he sido ¿Y hasta dónde me has traído. Me asombro de ti. Aleluya, Señor. No me quiero conformar, Señor. No me quiero conformar. Aleluya, Señor. Aleluya, Señor. Aleluya. He probado y quiero más. Adoremos al Señor, iglesia. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Aleluya, Señor. Aleluya, aleluya. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado. Cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad. Aleluya. No me quiero conformar. Vida al Señor. No me quiero He conformar. probado y quiero más en este año nuevo. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Como esta. Enséñame a amarte y a vivir Oh, como esta, conforme a tu Padre. justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar
esta oración. Yo bendigo a tu pueblo, Padre, con salud. Yo declaro lo que dice la palabra en Isaías, que por tus llagas somos nosotros sanados. Yo declaro, Señor, que sin precio, Señor, comeremos. Oh, sin dinero, Señor mío. Oh, compraremos, como dice tu palabra. Yo declaro, bendito Dios, que como los huesos secos, que aquí, Señor, oh, tú multiplicarás, Padre mío, como esos peces y esos panes. Declaro, Dios mío, que con vino y aceite, Señor, tú los vas a sanar con ungüento, Señor. Oh, yo declaro, Padre, oh, Señor, que a ninguno le faltará el bien y la misericordia. No le faltará el empleo, no le faltará la paz, oh Dios. Amén, así sea, Padre. No le faltará la paz, como dice tu palabra, Señor, porque amamos la instrucción y amamos la sabiduría, Señor. Gracias, Padre. Oh, yo bendigo a tu pueblo al salir de este lugar, Señor. Jehová te bendiga, Jehová te guarde. Jehová alce su rostro sobre ti. Jehová tenga de ti misericordia y ponga en tu corazón paz. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tus hijos, tu marido, tu mujer, tu nieto, tus pensamientos en Cristo Jesús. Queremos agradecerte por haber escuchado este mensaje. Si lo escuchaste con todo detenimiento, quiero invitarte para que recibas a Jesucristo en tu corazón. Él es la mejor decisión que puedes haber tomado en la vida. Dice la palabra de Dios que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Te felicito. Y si tú, hermanos, que ya lo recibiste en tu corazón, te animo para que mantengas ese camino y mantengas esa decisión en tu corazón de tener a Jesucristo. Gracias y Dios te bendiga.